Funerales en lugares peculiares. Se puede hacer un velorio en cualquier sitio. Hablamos al respecto con la Oficina de Defunciones. Día de la Salud Mental. ¿Cómo afecta a los guatemaltecos hacer tanto tránsito todos los días? Expertos no lo revelan y también comparten recomendaciones. Recordará que la semana pasada una venta de licor fue el escenario de un ataque armado y las autoridades se llevaron una sorpresa al llegar y descubrir que en ese mismo lugar se estaba llevando a cabo un velorio, pero ¿es permitido despedir a un ser querido en un sitio de esta naturaleza en impacto directo? Nos hemos puesto a investigar y a continuación le damos la respuesta. Iglesias, capillas de velación, salones comunales e incluso los domicilios es en donde generalmente los guatemaltecos le dan el último adiós a sus seres queridos. Sin embargo, también hay lugares poco comunes en donde se realizan estas despedidas, como las ventas de licor. Realizar el funeral de una persona cercana en lugares poco usuales es más común de lo que parece. Negocios, cantinas e incluso la vía pública son el escenario que eligen algunos guatemaltecos para despedir a su ser querido y posteriormente trasladarlo al descanso eterno. Por la economía, algunas personas las hemos puesto en velación en los lugares donde ellos convivían con sus amigos, en una cantina, en una esquina, en el negocio. Cuando la economía es limitada, el fallecido queda al resguardo de la funeraria y el último adiós se lleva a cabo durante la sepultura, ya que no hay capacidad para realizar un velorio. En otros casos, se hace un esfuerzo extraordinario para despedir a las personas en sitios peculiares. Pues fíjese que en una de todas las experiencias, en un negocio donde se mantenía la persona con sus amigos, ¿verdad? Enfrente de su negocio, pues en la calle lo pusimos en velación y ahí estuvieron las 24 horas con sus amigos compartiendo. Exactamente, tenía un puesto de comida y allí pues ahí se hizo la velación, ¿verdad? Y pues en un parqueo tuvimos la oportunidad de poner también a una persona, ¿verdad? Siempre igual por el sistema de la situación económica, ¿verdad? Pues ahí fuimos a poner lo que es el equipo de velación. La Oficina de Defunciones del Área de Salud Central informó que diariamente atienden entre 70 y 75 trámites para trasladar cadáveres fuera del departamento de Guatemala, en donde velar al fallecido queda a discreción de la familia. Nosotros autorizamos el traslado sanitario de cadáveres a los cementerios, ¿verdad? Eso va a depender de los familiares, ¿verdad? De acuerdo a funerarias y todo, se ponen de acuerdo en ese sentido. En conclusión, usted puede ser velado en donde sea su última voluntad o en donde su familia quiera hacerlo. No hay ninguna restricción. Con imágenes de Byron Baiza, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Y es que a raíz de lo que sucedió la semana pasada surgió esa inquietud si en cualquier lugar se puede llevar a cabo el velatorio. Lo cierto es que pagar un servicio funerario hoy por hoy resulta sumamente caro para las familias guatemaltecas y no es nada nuevo. En todo momento se ha realizado en la casa, en el campo, en la calle, en cualquier lugar donde se pueda dar el último adiós, Doris. Claro, son rituales de despedida, tanto creo que más para los que nos quedamos, esos tipos de rituales, pero creo que todo tiene como un orden porque no podemos mezclar este tipo de espacios donde es concurrido por personas, primero por salud, por sanidad, lo han dicho las personas que estaban en la nota. Y el proceso del duelo también debe llevarse con sumo respeto. Adicional, pues los funerales son también de alguna forma una convivencia social, en donde todos podemos tener un mismo fin, que es despedirnos, consolarnos y aceptar la pérdida de ese ser querido. Entonces también se pueden manifestar diferentes creencias
a través de este tiempo, ¿verdad? Y claro que yo también de niña recuerdo que se pone un toldo fuera de la casa y ahí se puede... En la vía pública. Porque también económicamente es muy alto. Entonces deja muchas veces una deuda para las familias. Y yo puedo decir, bueno, yo quiero estar en este lugar, en esta funeraria, quiero que den este menú y traigan a todas las personas, pero no sabemos también las necesidades que hay detrás de. Pero mientras se haga con respeto, los rituales de despedida son necesarios. Y más que nos estamos acercando a estas fechas donde conmemoramos a nuestros difuntos, ¿verdad? Definitivo, y hay particularidades también, Luis Fernando, porque en muchos de estos velatorios que se hacen en las casas o en la vía pública, se consumen bebidas alcohólicas. Bueno, eso es algo importante que debemos entender. Las tradiciones tienen un impacto en los rituales que se hacen para despedir a un ser querido, pero también es importante que entendamos que es cultural. O sea, bien lo mencionaban, el lugar donde convivía, donde tenía su interacción social la persona. Entonces normalmente es ahí donde se llevan a cabo este tipo de ritos. Yo recuerdo específicamente un ritual de una persona que no tenía cómo despedir a su hija y no tenía ni para la caja y la tenía sobre una mesa en su casa en Santa Rosa. Realmente a veces la situación sobrepasa a la persona que está sufriendo. Entonces también tenemos que entender, uno, que no hay un reglamento que diga cómo es que se deben hacer los velatorios, no hay como una ley que lo regule, y otra, pues todo aquel espacio donde la persona pueda ser despedida, ahí es donde va a suceder. Entonces la reflexión aquí sería la responsabilidad de aquellos que están despidiendo a la persona y al final, como es un país libre, la responsabilidad individual. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Si voy a cumplir con ciertas normas sociales de convivencia para no alterar el orden. Y sobre todo también el tema de seguridad, porque lo que vimos que se vivió la semana anterior puso en riesgo a muchas personas y es acá donde se debe también analizar esa parte. Bueno, en el caso de los velorios, a mí me sorprende que sea sorpresa, digamos. Para mí es que la muerte tiene un aspecto cultural bien interesante. No es solamente un procedimiento legal y un cambio de circunstancias. No, la muerte tiene un espacio muy importante en nuestra cultura. Seamos, independientemente de nuestra religión o de nuestra laicidad, la muerte es un proceso importante de la misma vida. Claro, en este proceso ya no depende tanto de ti, sino de las personas que te querían. En muchos casos están respetando tus propios deseos. Yo no lo veo mal que lo celebren las personas en el lugar donde puedan, siempre y cuando se cumplan protocolos de seguridad y limpieza. No me parece raro que la gente lo haga en cantinas, comedores, donde sea que puedan. Incluso en la provincia es bastante común normal hacerlo en las casas. En tu casa, en la sala, digamos. Mi abuelita, ¿no? En la casa. Entonces, no me parece mal que no esté tan regulado a un punto que todo el mundo tenga que sí o sí enterrar o velar a sus parientes de cierta forma, porque mataríamos este proceso, esta riqueza que tenemos y respeto a nuestros muertos, porque muchas veces simplemente estamos llevando a la última voluntad de mi amigo quería que se diera alcohol y hubiera discoteca y se tocara reggaetón. Validísimo a mi manera de verlo. Es una forma de respetar a la última voluntad de alguien. Claro, la seguridad es un aspecto que es ajeno a la muerte misma. Entonces ya entran pues las carencias estructurales que tenemos de seguridad en nuestros países. Ajá. Hugo, y es que acá también enfrentamos otra situación, que en algunos de estos velatorios se han visto involucradas personas que lamentablemente son víctimas de violencia, de rivalidad entre grupos delincuenciales, y es ahí donde viene el tema de la seguridad. Y recordemos, cabal, eso te iba a plantear, que en muchas colonias hoy por hoy la gente no, por lo caro que es una funeraria, lo hacen en sus lugares, en sus cuadras, aún con el temor de que ese velorio lleve consigo una mara rival, alguna otra gente. De hecho, se han visto balaceras dentro de los velorios, dentro del cementerio. Entonces, esa misma situación de violencia ha hecho que la gente busque estos lugares como más privados para tratar de darle el último adiós a su ser querido.
Definitivo, y es lo importante que se le pueda dar el último adiós, cumplir con el deseo también que tiene la familia o el deseo que ha tenido la persona que ya no está con nosotros. Regresamos después de estos mensajes. Cada 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental en nuestro país. Este aspecto se ve afectado por las complicaciones del tránsito vehicular, lo que provoca discusiones e incluso irritabilidad dentro del entorno familiar. ¿Cuál es la manera adecuada de poder enfrentar esta situación de manera saludable? Hemos hablado con expertos y a continuación le mostramos lo que nos han dicho. Insultos, golpes e incluso ataques armados es lo que protagonizan últimamente conductores que ceden a la rabia dentro del tránsito vehicular. Y es que estos incidentes son la muestra de cómo la salud mental de los guatemaltecos se ha visto deteriorada como consecuencia de la congestión vehicular. La desesperación se hace evidente no solo en las calles, sino también dentro del círculo familiar. Sí, se irrita uno, se pone tenso, va, se estresa. Nos afecta el que nos atrasa nuestras actividades, va. Psicológicamente, ¿cómo le afecta a usted como conductor estar esperando tanto tiempo en el tránsito? Pues eso deberías de preguntarle a mi esposa, porque si nos ponemos tensos, gritones, malcriados, le gritamos a medio mundo, ¿verdad? Especialistas explican que la mayoría de enfrentamientos se da en el tránsito por el estrés que genera y la poca costumbre para gestionar emociones como la intolerancia o la rabia. Pero estos sentimientos también son llevados a casa, lo que afecta al vínculo familiar, ya que se genera irritabilidad en quienes pasan horas en el tránsito. Nosotros podemos todo el estrés que cargamos por la espera y el tránsito, irlo a sacar a casa, ¿verdad? Entonces debemos aprender a manejarlo, porque al final cuando bajamos del vehículo, pues dejamos ahí toda la carga laboral y la carga del tráfico para poder estar con nuestra familia y tener un tiempo de calidad. Como familiares, según los especialistas, es importante mostrar comprensión cuando un ser querido se encuentra bajo el estrés generado por la congestión vehicular. Existen distintas formas para mostrar el apoyo a estas personas. ¿Verdad? Es desde escucharlos hasta la más efectiva, y una de las emociones de las que nosotros hablamos el día de hoy es el amor, ¿verdad? Desde ahí, desde el amor, desde la paciencia, poder recibirlos. Pero, ¿cuál es la forma adecuada de cuidar nuestra salud mental al pasar horas en el tránsito vehicular? La respuesta está en generar actividades positivas en esos momentos complicados, como escuchar música, audiolibros y podcast de los temas de interés para el conductor. De esta forma podría cuidar su propia estabilidad emocional y la de su familia al movilizarse en una ciudad en donde pasar horas en el tránsito se convirtió en algo común, ya que circulan diariamente más de 1.200.000 vehículos. Con imágenes de Byron Baiza, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Y hay que ser honestos, esto ya no es vida. Muchas personas se levantan a las 3 de la mañana, hacen en promedio en un día 4 horas de tránsito para llegar y luego para regresar, y obviamente todo ese estrés que se genera, no solamente el tránsito. Usted puede ir escuchando podcasts, audiolibros, como bien nos decía Rosemary Ávila, pero también toda esa tensión que genera el que pueda ser víctima de la inseguridad y cómo esto afecta a nuestro entorno y le transmitimos también a nuestros hijos, Doris. A la familia. Podemos ver en la imagen esa carga vehicular. Lo mismo sucede en nuestra mente, es esa carga mental. Y no sabemos trabajarla, no sabemos manejarla porque nadie nos ha enseñado a trabajar nuestra carga mental de una manera saludable.
por eso es que muchas personas se desahogan de una manera errónea. Bocinando con golpes, más. Bocinando, maltratando, bajándose del carro, chocando. Entonces, lo importante es que nosotros seamos más conscientes de esos detonadores y tratar de, primero, trabajar por nosotros mismos, porque esto se va a reflejar en el ejemplo que le vamos a dar a ¿Cómo lo nuestros podemos controlar o qué ejercicios básicos pudiéramos hacer? El primero, y está comprobado por la neurociencia, es respiración. Porque cuando tú respiras, tu sistema de alerta se va apagando y puedes llegar a tu cerebro, a la parte prefrontal, que es la frente que nos ¿El hace contar pensar hasta 10 también ayuda? profundamente. A veces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Con mi hija yo le digo, respiremos. ¿Qué dicen los niños cuando están en plena rabieta y tú les dices, respiremos? No quiero respirar. Yo sí necesito respirar. Cuando yo respiro, me empiezo a regular. Y cuando yo me regulo, ahí estoy trabajando mi carga mental y puedo obtener mis herramientas para la calma, para gestionar mi salud mental y de alguna forma ayudar a la persona, en este caso mi hija, ¿verdad?, que necesita ese acompañamiento. Definitivamente es un tema que hay que seguir conversando, normalizar este acompañamiento el cerebro se enferma, la mente, ¿verdad? Los pensamientos te llevan a cometer errores. Normalizar ir a terapia, normalizar, es decir, hoy cómo te sentiste, cuál fue tu momento más agradable y más desagradable del día. Así como conversamos del fútbol o de los alimentos, las emociones hay que conversar. Y lo peor de todo es que no disfrutamos ese tiempo en familia, no disfrutamos tampoco lo que estamos haciendo en el trabajo. Voy ahora con nuestra historiadora Ana Luisa, porque este tema ha ido en aumento en Guatemala, no solamente en la capital, vemos en los municipios, en los departamentos, cómo esto también está afectando a toda la población. Sí, yo creo que aquí hay cosas que exceden el asunto de la salud mental. Este Día de la Salud Mental ayuda a evidenciar cosas. Por ejemplo, no hay manifestación, wellness, terapia. Terapia es un privilegio. La verdad es que la mayoría de guatemaltecos que viven de sueldo mínimo, que son la mayoría de las personas de este país, no van a tener acceso a terapia. Aquí lo que tiene que cambiar es la forma en la que la sociedad se está llevando. O sea, no hay cantidad de buenas intenciones y respiraciones que ayuden, que sí funcionan, es cierto, pues yo misma las uso, si las condiciones estructurales y materiales son tan malas como las de la ciudad de Guatemala. El simple hecho del aire súper contaminado, el estrés vial, las personas llegan a las 10 de la noche, tienen que hacer cena para ellos, para sus hijos, hay hijos a los que no conocen, porque no solo los ven antes de dormir y si no es que los encuentran dormidos. Aparte todavía tienen que hacer limpieza, tienen que hacer el almuerzo del día siguiente, porque el dinero no alcanza para comer fuera todo el tiempo. Se gasta una cantidad abrumadora de recursos en gasolina. Entonces, no hay cantidad de salud mental que se pueda promover desde el amor o desde lo que quieran si las condiciones materiales no cesan, no cambian. Guatemala, la ciudad de Guatemala no ha cambiado, no ha tenido una planificación urbanística desde que Manuel Colo Margueta estaba vivo y lo mataron en 1978. Fue el último que hizo la planeación y el periférico de toda esta estructura. Y eso fue hace 50 años. Y luego paremos de contar. Y si hablamos, Cuba Arriola, de las personas que viajan en el transporte público, que es otro estrés, que ahora ni siquiera hay buses que se tiene que correr para alcanzar una unidad o pagar los famosos taxis pirata. El temor de andar en un transporte público que te van a asaltar, las bocinas fuertes, del sonido estridente de la música a todo volumen, el lenguaje obsceno de que oíste del ayudante y del piloto, unido al mal carácter y a que todos viajamos en un mismo bus, es tremendo esto. Creo que también había que ponerle coco a la cuestión de ver cómo liberar las zonas que el mismo vecino cerró. Yo siempre he insistido en eso, porque no es posible que hagas 4 horas de una colonia al centro de la ciudad. Es como que viajaras a Xela, a Mazatenango, como que estuvieras... Bueno, pero ahora si vas a Xela o Mazate es el doble de tiempo, Luis Fernando, porque no se puede por ningún lado llegar. Bueno, es importante que entendamos de que hay varias cosas que vienen a crear el tráfico actual. Uno, la falta de transporte público eficiente. Ya lo hemos hablado muchas veces. 2, el temor de irse en una unidad pública te afecta mentalmente porque vas con psicosis. Me van a asaltar, quién se subió, quién se bajó. Número 1. Si te vas en el carro,
que si llevas los vidrios abajo, si llevas los vidrios arriba, si tenés el carro polarizado, que no quieren que yo, que soy, por ejemplo, Doris, si manejara sola en la noche, quiere tener un carro polarizado porque no quieren que vea que va sola y que es mujer. Entonces, todo este tipo de cosas que ha estado tomando como decisión los guatemaltecos son parte de esa psicosis que afecta nuestra salud mental. Hablaba una de las personas que estaba hablando de que hay que convertir ese tiempo en algo positivo, como utilizar tu tiempo para los podcasts y esto. En lo personal, yo utilizo el tiempo del tráfico para llamar a mis seres queridos que no los veo regularmente, o para hacer llamadas porque no necesito llevar el auricular porque va conectado con el Bluetooth en el carro. Entonces, no tengo que estar moviendo nada. O, por ejemplo, la parte de la música ayuda a relajarte, definitivamente te ayuda a ser feliz, entonces también el escuchar música es importante. Ahora lo otro, las personas ante esta crisis de que no hay infraestructura vial van a seguir adquiriendo vehículos privados para transportarse. Y hemos visto el incremento de Exacto, motocicletas de y de quienes prestan también el servicio para que las personas se trasladen de un lugar a otro. Una recomendación efectiva para el tránsito, vea Impacto Directo, ingrese a la página de Guatevisión y ahí a las 6 de la tarde todos los días se puede ir informando con nosotros. La pausa, ya volvemos. Cargado y con oxígeno, así ha llegado el influencer japonés-estadounidense Shin Fujiyama a Santa Lucía, Milpas Altas, luego de haber sufrido un bajón de azúcar y de oxígeno en la sangre, según se informó en sus cuentas oficiales de redes sociales. Recordemos que Fujiyama recorre el país como parte de un desafío de 300.000 kilómetros que comenzó en Estados Unidos y busca financiar la construcción de escuelas en Honduras. Este jueves, día 89 del reto, Shin pasó por Chimaltenango, Antigua Guatemala y Santa Lucía, Milpas Altas, lugar donde tuvo problemas de salud, luego de haber corrido 44 kilómetros. Y es que ha sido un desgaste físico definitivamente el de Shin, este ciudadano japonés estadounidense, con este reto con el que busca llevar ayuda para la construcción de escuelas en territorio hondureño. Hay mucho apoyo que le han dado los guatemaltecos, Luis Fernando. Bueno, cuando tú ves los videos, la población guatemalteca se ha volcado a las calles para apoyarlo. Es impresionante la capacidad física de Shin también. Corre más de un maratón diario, viene así desde ya hace un poco más de un mes. Entonces es importante entender el esfuerzo y el desgaste físico que está haciendo. Y sobre todo, me impresiona mucho cómo los guatemaltecos lo llevaban cargando, como apoyándolo, dándole ese apoyo moral que Exacto, necesita. echándole palmas, dándole ese espaldarazo. Cuba Arriola, 89 días lleva ya de este recorrido. Sí, mira, y lo que hace él para recolectar el dinero también, qué bueno que la gente mire para el bajón de azúcar. Los que somos diabéticos sabemos lo que es sufrir de un bajón de azúcar y no saber qué hacer en la calle, o la gente no sabe muchas veces qué hacer porque muchos son diabéticos, no saben si se les sube o se les baja, y lo primero que miran a alguien es diabético, zampale una soda y de repente la tenés alta y te la suben más. O un café o un dulce. Zampale un dulcito y dientes tenés. Entonces es como importante estar informado de qué puede ayudar con personas diabéticas. Mis respetos para esta persona que a pesar del problema de diabetes anda corriendo. Ana Luisa, aquí vemos en las imágenes cómo los guatemaltecos le apoyaron mientras los bomberos llegaban a auxiliarle. Sí, es increíble la capacidad de empatía que tiene el guatemalteco de apoyar a estas personas por una causa que no es para nosotros siquiera, pero la gente está muy contenta de tenerlo en el suelo guatemalteco y de apoyarlo, porque yo lo he visto en redes sociales, no sabía para nada quién es él, pero decía, bueno, va corriendo, está muy bien. Y lo llevan cargado, o sea, lo van acompañando. Seguramente la altura lo está, no sé si será la diabetes, pero como Guatemala es un país que tiene muchísimas alturas, se ve pequeño, pero es vericuetoso. Es posible que eso lo haya afectado, porque Santa Lucía está altito, ¿no? Pero me parece bonita la capacidad de empatía que tenemos los guatemaltecos y decir, bueno, esta persona está haciendo bien,
nos vamos con él y pues también nos gusta estar. Sí, nos Estar gusta presentes. estar, apoyar y es en Honduras, pero ¿por qué no pensar que en un futuro Shin puede también interesarse en apoyar a Guatemala después de la solidaridad? Por supuesto, no sabemos todavía cuál va a ser su pronóstico, ¿verdad? Cómo se va a recuperar. Lo importante que a mí me llama la atención es esta cultura japonesa nuevamente, que te lleva a dar lo mejor y lo máximo, pero también equilibrar un poquito, ¿verdad? Tu autocuidado, tu salud, tu cuerpo, porque entonces no podemos dar a los demás lo que no tenemos. Es importante aclarar esto, que el japonés, y vemos en la cultura, son muy exigentes consigo mismos, ¿verdad? Sus metas son muy altas, sus expectativas igual. Entonces seguramente por aquí fue donde colapsó su cuerpo y coincido, ¿verdad? Con Ana Luisa, que el clima, la temperatura y el recorrido, pues él ya tiene casi 3 meses haciendo esto, ¿no? Sí, es bastante. mucho aguante, la verdad. Le deseamos a Shin Fujiyama que se recupere y que pueda continuar con esta Ánimo. travesía. Vamos a la pausa, ya regresamos.